La supervivencia de todos los organismos requiere que puedan eliminar los agentes invasores extraños, como patógenos infecciosos y los tejidos dañados. Estas funciones están mediadas por una compleja respuesta del huésped denominada inflamación. La inflamación es una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa inicial de la lesión celular, así como las células y los tejidos necróticos resultantes de la lesión original. Las células y las moléculas de la defensa del huésped circulan normalmente en la sangre, y el objetivo de la reacción inflamatoria es llevarlas al sitio de la infección o del daño tisular. Varios tipos de células y de moléculas desempeñan funciones importantes en la inflamación. Estas comprenden los leucocitos de la sangre y las proteínas plasmáticas, células de las paredes vasculares y células de matriz extracelular. Dentro del mastocito tenemos fuente de mediadores como la histamina, entre otros. Los leucocitos ayudan a la eliminación de microbios y del tejido muerto. Los linfocitos dan una respuesta inmunitaria. Los monocitos, que se convertirán en macrófagos, eliminan microbios, tejido muerto, son fuente de mediadores y tienen función en la respuesta inmunitaria. Las proteínas del plasma son un complemento como mediadores de la inflamación y la eliminación de microbios y factores de coagulación. En el endotelio tenemos a la fuente de mediadores como el óxido nítrico, citocinas y entre otros. Y por último, las proteínas y células de la matriz extracelular se encargarán de la reparación. Las manifestaciones externas de la inflamación, que con frecuencia se denominan sus signos cardinales, son consecuencia de cambios vasculares y del reclutamiento celular. Estas son el calor, el rubor y tumor. Mientras que las dos características cardinales adicionales de la inflamación aguda, que son dolor y pérdida de la función, se producen como consecuencia de la elaboración de mediadores y del daño mediado por los leucocitos. La inflamación aguda es una respuesta rápida a un agente lesivo, como microbios y otras sustancias extrañas que están diseñadas para liberar leucocitos y proteínas plasmáticas en los sitios de lesión. En el foco lesivo, los leucocitos eliminan a los invasores y comienzan el proceso de digerir y deshacerse de los tejidos necróticos. Las principales manifestaciones locales de la inflamación aguda son: 1. La dilatación vascular y el aumento del flujo sanguíneo, que causa un eritema y calor. 2. La extravasación y acumulación del tejido plasmático y las proteínas, que forman un edema. Y 3. La migración leucocitaria, principalmente de neutrófilos, y la acumulación en el sitio de lesión. Las reacciones inflamatorias agudas pueden ser desencadenadas por varios estímulos: infecciones, traumatismos, necrosis tisular, cuerpos extraños y reacciones inmunitarias. Cada uno de estos estímulos puede inducir reacciones con algunas características distintivas, pero todas las reacciones inflamatorias tienen las mismas características básicas. La causa del eritema y la éstasis del flujo sanguíneo. El aumento de la permeabilidad vascular está inducido por la histamina, cininas y otros mediadores que producen hiatos entre las células endoteliales, por lesión endotelial directa o mediada por leucocitos, y por un aumento en el paso de líquidos a través del endotelio. La mayor permeabilidad vascular permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos penetren en los sitios de infección o de daño tisular. El escape de líquido a través de los vasos sanguíneos nos va a dar lugar a un edema. Gran parte del énfasis en la descripción de la inflamación se pone en las reacciones de los vasos sanguíneos, pero los linfáticos participan también en respuesta. Como es bien sabido, la pequeña cantidad de líquido intersticial formado normalmente es eliminado por la circulación linfática. En la inflamación, el flujo linfático aumenta. Además del líquido, los leucocitos y los restos celulares pueden encontrarse su camino a la linfa. En las reacciones inflamatorias intensas, especialmente en las causadas por microbios,
Los vasos linfáticos pueden transportar el agente causal, y este puede llegar a inflamarse de modo secundario. La secuencia de acontecimientos en el reclutamiento de los leucocitos a partir de la luz vascular al espacio extravascular consta de el primer paso, que va a ser la migración, adhesión al endotelio y rodamiento a lo largo de la pared vascular. Después se va a dar una firme adhesión al endotelio. El tercer paso va a ser la transmigración de las células endoteliales y, por último, la migración en los tejidos intersticiales hacia un estímulo quimiotorácico. Durante el proceso de la migración leucocitaria a través de los vasos sanguíneos mostrado aquí en relación con los neutrófilos, en primer lugar, los leucocitos ruedan sobre sí mismos, luego se activan y se adhieren al endotelio. A continuación se transmigran a través del endotelio, agujeran la membrana basal y migran hacia los quimiotrayentes. Las diferentes moléculas desempeñan funciones predominantes en las diferentes etapas de este proceso. Las selectinas, por ejemplo, ayudan a la rodadura. Las quimiosinas en la activación de neutrófilos para aumentar la avidez de las integrinas. Las integrinas ayudan a una adhesión firme del leucocito. Y el PCAM1 en la transmigración. Y CAM1 es una molécula de adhesión intercelular. Una vez que los leucocitos han sido reclutados en el sitio de infección o de necrosis tisular, deben activarse para llevar a cabo sus funciones. Los estímulos para la activación incluyen microbios, productos de las células necróticas y varios mediadores que se describen adelante. Los leucocitos expresan sobre su superficie diferentes tipos de receptores que notan la presencia de microbios. Estos comprenden los receptores de 7 proteínas G transmembrana, que reconocen ciertos péptidos bacterianos y mediadores producidos en respuesta a los microbios, que ayudan a los linfocitos a su adhesión al endotelio y migración a los tejidos. Los receptores de tipo TOL, denominados así por su homología con la proteína TOL, que reconoce productos bacterianos y víricos, así como receptores de citocinas y por último receptores fagocíticos, que junto con los receptores TOL ayudan a la amplificación de la reacción inflamatoria y a la destrucción de los microbios. Entre estas funciones tenemos a la fagocitosis de las partículas, etapa inicial en la eliminación de las sustancias dañinas. Otra función es la producción de sustancias que destruyen los microbios fagocitados y eliminan los tejidos muertos. Estos productos leucocitarios incluyen enzimas lisosómicas y especies reactivas del oxígeno y nitrógeno. Por último, la producción de mediadores que amplifican la reacción inflamatoria, incluidos los metabolitos del ácido araquidónico y citocinas. La fagocitosis consta de 3 etapas distintas pero intercaladas. El reconocimiento y la unión de la partícula al leucocito. La segunda es primera es el interiorización con la posterior formación de una vacuola fagocítica. Y la tercera es la destrucción y degradación del material ingerido. En el primer paso, los leucocitos se unen a la mayoría de los microorganismos y células muertas a través de receptores de superficie específicos que reconocen los componentes de los microbios y de las células muertas o las proteínas del huésped. En el segundo paso, la vacuola fagocítica con gránulos lisosomas se une al fagocito y que está alrededor del microbio mientras se acerca el lisosoma con enzimas para formar el fagolisosoma. Y por último se da la destrucción de la partícula ingerida con ayuda de la sintasa inducible de óxido nítrico y especies reactivas del oxígeno. Los leucocitos son causas importantes de la lesión en las células y tejidos normales bajo ciertas circunstancias, entre las cuales están las reacciones de defensa normales frente a los microbios infecciosos, cuando los tejidos se lesionan,
por ejemplo, en algunas infecciones difíciles de erradicar como la tuberculosis y ciertas enfermedades víricas. Otro ejemplo es el intento normal de eliminar los tejidos dañados y muertos, en el cual la inflamación puede prolongar y exacerbar las consecuencias. Y cuando la respuesta inflamatoria se dirige de modo inapropiado frente a los tejidos del huésped, como en ciertas enfermedades autoinmunitarias. Aunque las consecuencias de la inflamación aguda se modifican por la naturaleza e intensidad de la lesión, el sitio y tejido afectados y la capacidad del huésped para organizar una respuesta inflamatoria aguda tiene generalmente uno de estos tres desenlaces. Resolución. Cuando la lesión es limitada o de breve duración, no ha habido daño tisular o este es mínimo, y cuando el tejido es capaz de sustituir cualquier célula lesionada como irreversible. El desenlace habitual es la restauración a una normalidad histológica y funcional. El segundo destino es la progresión a la inflamación crónica. Este puede seguir a la inflamación aguda si no se elimina el agente causal, según la extensión y continuación de la lesión tisular inicial, así como la capacidad de los tejidos afectados para volver y crecer. La inflamación crónica puede seguirse del establecimiento de la estructura y función normales, o puede llevar a la cicatrización. La cicatrización o fibrosis es la consecuencia de una destrucción tisular, sustancial, o cuando se produce la inflamación en tejidos que ya no pueden regenerarse. La intensidad de la respuesta inflamatoria, su causa específica y el tejido particular afectado pueden modificar la morfología básica de la inflamación aguda, produciendo unos aspectos definitivos. Se caracteriza por derrame de un líquido acuoso, relativamente pobre en proteínas que, dependiendo del sitio de lesión, deriva del suero o de las secreciones de las células mesoteliales que revisten las cavidades peritoneal, pleural y pericardíaca. Se produce como consecuencia de lesiones más intensas, que dan lugar a una mayor permeabilidad vascular, que permite que las moléculas de gran tamaño, como el fibrinógeno, atraviesen la barrera endotelial. La fibrina extravascular acumulada presenta un aspecto de malla de hebras eosinofílicas o en ocasiones de un coágulo amorfo. Se manifiesta por la presencia de grandes cantidades de exudado purulento, que consta de neutrófilos, células necróticas y líquido de edema. Ciertos organismos reciben en consecuencia la denominación de piogénicos. Con el tiempo, el absceso puede llegar a estar completamente separado por la formación de una pared y, en un último término, puede ser sustituido por tejido conjuntivo. Es un defecto local en la superficie de un órgano o tejido que se produce por necrosis de células y desprendimiento de tejido inflamatorio necrótico. La ulceración puede producirse solo cuando hay necrosis tisular e inflamación resultante en la superficie o en su cercanía. Los mediadores pueden ser producidos localmente por células en el sitio de la inflamación o pueden estar circulando en el plasma, generalmente sintetizados por el hígado. Este tipo de mediadores se hallan en gránulos intracelulares y se secretan rápidamente con la activación celular. En cambio, este tipo de mediadores sufren una escisión proteolítica, es decir, una división para adquirir sus actividades biológicas. La histamina es producida por los mastocitos, las plaquetas y los basófilos. Entre sus principales acciones se encuentra la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la activación endotelial. La serotonina es producida por las plaquetas
y se encarga de la vasodilatación y del aumento de la permeabilidad vascular. Las prostaglandinas son producidas por los mastocitos y los leucocitos. Sus principales acciones son la vasodilatación, el dolor y la fiebre. Los leucotrienos están producidos por los mastocitos y los leucocitos y se encargan del aumento de la permeabilidad vascular, la quimiotaxis, la adhesión y activación leucocitaria. El factor activador de plaquetas tiene su origen en los leucocitos y las células endoteliales. Está encargado de la vasodilatación, del aumento de la permeabilidad vascular, de la adhesión leucocitaria, de la quimiotaxis, de la degranulación y del estallido oxidativo. Las especies reactivas de oxígeno tienen su origen en los leucocitos. El óxido nítrico es producido por el endotelio y los macrófagos. Ambos están encargados de la relajación del músculo liso vascular, de la destrucción de microbios y del daño tisular. Las citocinas son proteínas producidas por muchos tipos celulares, entre ellos los macrófagos, los linfocitos, las células endoteliales y los mastocitos. Suelen tener una acción de corto alcance. Son mediadoras en múltiples efectos, principalmente en el reclutamiento y migración leucocitarias. Las principales en la inflamación aguda son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y las quimiosinas, estas últimas encargadas de la quimiotaxis. El sistema del complemento desempeña una importante función en la defensa del huésped y en la inflamación. La activación de este sistema por microbios o anticuerpos lleva a la generación de múltiples productos de degradación, que son responsables de la quimiotaxis de los leucocitos, de la opsonización, de la fagocitosis de microbios y otras partículas y de la destrucción celular. Mediadores derivados de las proteínas plasmáticas. Sistema de complemento. Consta de proteínas plasmáticas que desempeñan una importante función en la defensa del huésped, en la inmunidad y en la inflamación. Con la activación, varias proteínas del complemento recubren las partículas como los microbios para su fagocitosis y destrucción y contribuyen a la respuesta inflamatoria, aumentando la permeabilidad vascular y la quimiotaxis de la leucocitosis. Proteínas de coagulación. El factor 7 activado desencadena las cascadas de la coagulación de las cininas y del complemento y activa el sistema fibrinolítico. Las cininas, producidas por escisión proteolítica de precursores, median en la reacción vascular el dolor. Inflamación crónica. Es una inflamación de duración prolongada, de semanas a meses y años, en la que la inflamación activa, la lesión tisular y la cicatrización suceden simultáneamente. En contraste con la inflamación aguda, que se distinguen por cambios vasculares, edema y un infiltrado predominante de células inmunitarias. Un infiltrado con células mononucleares, incluidos macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Destrucción tisular. En gran medida inducida por los productos de las células inflamatorias. Reparación, que implica la proliferación de nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis y fibrosis. Se produce por una persistencia, por no resolverse la respuesta de la inflamación aguda, una persistencia del agente lesivo o por interferencia con el proceso de cicatrización normal. Células inflamatorias crónicas y mediadores. Los macrófagos son células dominantes propias de ella. Sus funciones de los macrófagos activados en la inflamación crónica es dada por estímulos no inmunológicos, como endotoxinas bacterianas o citocinas de células T activadas inmunológicamente, en particular por el interferón beta. Aquí se van a indicar
los productos producidos por estos macrófagos, que van a causar lesión tisular e inflamación y fibrosis. En la lesión tisular e inflamación vamos a tener especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, proteasas, citocinas incluidas las quimiosinas y factores de coagulación. En la fibrosis, factores de crecimiento, citocinas fibrogénicas y factores de angiogénesis. Inflamación granulomatosa. Es un patrón distintivo de la inflamación crónica, caracterizado por agregados de macrófagos activados que adoptan un aspecto epiteloide. Los granulomas se encuentran en ciertos estados patológicos específicos. Estos se pueden formar en el marco de respuesta de células T persistentes en ciertos microbios, como lo son Mycobacterium tuberculosis, Palidium u hongos, donde las citocinas derivan de las células T, responsables de la activación crónica de los macrófagos. También se pueden desarrollar granulomas en respuesta a cuerpos extraños relativamente inertes, por ejemplo, una sutura o una astilla, formándose los denominados granulomas de cuerpos extraños. Efectos sistémicos de la inflamación. Alguno de ellos, como la fiebre, es caracterizada por una elevación de la temperatura corporal, generalmente de 1 a 4 centígrados Celsius. Es una de las manifestaciones más prominentes de la respuesta de la fase aguda, especialmente cuando la inflamación está causada por infección. Concentraciones plasmáticas elevadas de las proteínas de la fase aguda. Estas son proteínas plasmáticas sintetizadas principalmente en el hígado, cuyas concentraciones pueden aumentar varios cientos de veces como parte de la respuesta a los estímulos inflamatorios. La leucocitosis es una característica frecuente de las reacciones inflamatorias, especialmente de las inducidas por infecciones bacterianas. La leucocitosis se produce inicialmente por la liberación acelerada de células a partir de la reserva de la médula ósea, causada por citocinas, incluidos los interferones y la interleucina 1. Algunas de las infecciones también graves como el shock séptico, disminución de la presión arterial, coagulación intravascular diseminada, anomalías metabólicas, incluidas por unos niveles elevados de interferón.